Era el ya lejano 18 de diciembre del 2014 cuando el medio informativo Expansión nos sorprendía con la noticia de que se levantaría un nuevo rascacielos sobre la avenida Reforma en Ciudad de México, pues debido a la gran proliferación de oficinas a lo largo de esta vía, la demanda potencial de vivienda en la zona también se había disparado exponencialmente. Por ello, la desarrolladora del parque tendría la oportunidad de aprovechar este nicho con la construcción de la University Tower, una torre residencial planificada inicialmente con 40 pisos, una altura aproximada de 175 metros y una inversión estimada en 1.500 millones de pesos. De modo que Enrique Telles, director de la empresa inmobiliaria, mencionaba que había establecido una alianza con University Club, precisamente dueño de una propiedad sobre Paseo de la Reforma, y de hecho esta torre se construiría en su propiedad. Y por si acaso no te diste cuenta, el nombre de la torre es una extensión de University Club. Este club propiamente fue fundado en 1905 por un grupo de mexicanos, estadounidenses y británicos, quienes pretendían formar una agrupación que tenía como objetivo reunir a varios residentes de varias nacionalidades con niveles universitarios. Y desde 1932 la sede de University Club se encuentra en la Casa Gargollo, un emblema arquitectónico de la ciudad que se ubica en el número 150 del Paseo de la Reforma. De hecho, esta nueva torre se edificaría a un costado de la histórica casa, compartiendo en teoría la misma ubicación, así que University Tower nacería con la unión entre la desarrolladora del parque y University Club. El trato era que University Club pondría el terreno y ocuparía los primeros 4 pisos del rascacielos, mientras que del parque se encargaría de desarrollar el proyecto entero y se quedaría con el resto de las plantas para su comercialización. Ahora bien, el arquitecto encargado de diseñar este edificio fue Enrique Macotela, y se esperaba que para finales de 2015 el edificio comenzaría a construirse, aunque esto último no sería cumplido, pues para febrero de ese año, en entrevista con Excelsior, Enrique Telles mencionaba que el inicio de obra arrancaría en 12 o 18 meses, es decir, hasta principios o mediados del 2016, y mencionaba que una vez iniciada su construcción, los trabajos culminarían en aproximadamente 3 años. Y por sorpresa, meses después se anunciaría que la torre sería más alta que lo previsto inicialmente, pues se agregarían 14 nuevos niveles, de modo que tendría 54 pisos de altura, y de manera preliminar se especulaba que este increíble rascacielos rebasaría los 200 metros. Bueno, pues llegó el 2016, pero los trabajos en el lugar no iniciaban, y la gran pregunta era ¿por qué? Pues al parecer el proyecto, como es común en la Ciudad de México, se habría ganado ya varios enemigos quienes rotundamente se opondrían al mismo. En ese momento el periódico La Jornada informaba que varios diputados de la Asamblea Legislativa, liderados por el morenista Alfonso Suárez del Real, habrían exhortado al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a detener el avance de este proyecto, pues supuestamente pretendía demoler la casa porfiriana que aloja al University Club y en su lugar construir una torre de 32 pisos, lo cual era completamente falso, pues en primera el edificio tendría 54 plantas y no 32, y en segunda el proyecto desde el principio pretende mantener en pie la Casa Gargollo, ya que el rascacielos se construirá en la parte trasera del University Club, en el área del jardín, y solo se preveía demoler el salón de eventos del lugar, que en sentido estricto no formaba parte de la casona porfiriana inicial, pues fue una sección construida posteriormente. Pero aún así el proyecto ya tenía opositores y además el proceso de inicio no sería tan fácil, pues también se tendría que trabajar de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes debido a la importancia de la Casa Gargollo. Y así el proyecto se mantenía congelado, pues pasó todo el 2016, después todo el 2017 y lo único que se sabía es que la torre podría aumentar su altura a 57 pisos, pero el movimiento real en el predio era inexistente, aunque se prometía que las obras iniciarían ahora sí en 2018 y concluirían en 2022. Y para sorpresa de muchos, efectivamente en mayo del 2018 los trabajos de demolición del salón de eventos de la casona comenzaron, así que los trabajos de obra habían iniciado.
Posteriormente, para el 2019, la demolición había concluido y ya comenzaban los trabajos de excavación y cimentación en el lugar, por lo que el proyecto continuaba. Para finales del 2020 ya se empezaban a construir los niveles subterráneos, el 60% de los departamentos ya estaban vendidos y la desarrolladora del parque confirmaba que University Tower tendría 203 metros de altura y se convertiría en la torre residencial más alta de todo Reforma. De modo que para julio del 2021 la construcción del edificio había alcanzado el nivel de calle y a partir de aquí comenzaría a elevar su altura nivel por nivel. Entonces, de manera general, University Tower será un rascacielos con 57 pisos y 203 metros de altura. Estará ubicada en la parte posterior del predio Reforma 150, parcialmente ocupado también por la Casa Gargollo. El rascacielos se compone de 18 niveles subterráneos para estacionamientos, una planta baja abierta a la ciudad con un increíble lobby, 4 niveles que servirán como una moderna expansión del University Club y 53 niveles con 450 departamentos de entre 46 y 114 metros cuadrados y cuyos precios actualmente oscilan entre los 5.100.000 pesos y los 14.200.000. Además, el desarrollo contempla 4 niveles de un club residencial de estilo resort con diferentes servicios y amenidades como sección de jacuzzi, gimnasio, business center, diferentes servicios de comida, servicios de hogar como tintorería, limpieza al cuarto, spa, barbería, salón de belleza e incluso servicios de transporte como scooters, bicicletas eléctricas y servicio de chofer, así como un jardín elevado. Su diseño es sobrio y elegante, con acabados de primer nivel y comulga perfecto con la expansión de los desarrollos verticales en Reforma. En la actualidad, University Tower se sigue construyendo, sigue avanzando nivel por nivel y el progreso es notorio. Claro, como todo proyecto en la Ciudad de México, ha tenido sus problemas e inconvenientes, pero ha salido adelante. Evidentemente no se concluirá este año, pues recordemos que también la pandemia ralentizó su construcción, pero este rascacielos sigue y ojalá que en un par de años podamos presenciar su gloriosa inauguración. Y ahora te toca a ti dejarme tus opiniones en la caja de los comentarios. Cuéntame qué te parece este increíble rascacielos. Ya sabes que también puedes dejar tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización. Sin más por el momento, yo me despido, así que hasta luego.